Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Renacidos por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. De nuevo, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo 23 de 1 de Pedro 1 habla sobre el proceso de renacer en la vida cristiana, no de una manera física, sino de una manera espiritual. La idea que se está presentando aquí es que ya no somos la misma persona que éramos antes de conocer a Dios, somos una nueva creación en Él. El apóstol Pedro compara el proceso de renacer con el de ser engendrados por un padre terrenal, pero aquí la simiente no es corruptible, sino que es incorruptible, es decir, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla corruptible es aquella que está destinada a morir, pero cuando nacemos de la palabra de Dios, nacemos para la vida eterna. ¿Qué significa que esta simiente de la palabra de Dios es incorruptible? Bueno, quiere decir que no puede ser corrompida ni perecer. La palabra de Dios es la verdad y como tal siempre permanecerá inmutable y eterna. No importa cuánto tiempo pase, lo que la palabra de Dios dice seguirá siendo verdad. ¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda a renacer? La palabra de Dios es una herramienta vital en nuestro camino hacia el renacimiento espiritual. A través de la lectura y la meditación de las Escrituras, somos guiados por el Espíritu Santo a comprender las verdades de Dios. Como resultado, comenzamos a vivir vidas transformadas basadas en la voluntad de Dios y no en la nuestra. A medida que leemos y meditamos en la palabra de Dios, somos confrontados con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Comenzamos a ver claramente nuestra necesidad de un Salvador, y es allí donde Jesús entra en nuestras vidas. Él es la puerta que nos lleva hacia el renacimiento espiritual. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este versículo en nuestras vidas? La verdad es que todos necesitamos renacer, todos necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, pero ¿cómo podemos aplicar este versículo en nuestras vidas prácticas? Bueno, primero, debemos hacernos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Debemos reconocer que nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios y que necesitamos a Jesús para ser salvos. Segundo, debemos comprometernos a leer y memorizar las Escrituras. Debemos hacer de la palabra de Dios una parte integral de nuestro día a día. A través de la lectura y la meditación en la palabra de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo a comprender las verdades de Dios. Finalmente, debemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestros deseos y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. A medida que somos transformados, seremos una luz para los demás y podremos ayudar a otros a encontrar la verdad y renacer espiritualmente. Podemos concluir que 1 de Pedro 1:23 nos hace un recordatorio primordial de la importancia de renacer espiritualmente. Somos llamados a dejar atrás nuestra antigua vida y a nacer de nuevo por la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Pero no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Debemos confiar en Jesucristo mediante la fe, arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados, como nos exhorta Hechos 3:19. Dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Amén. Y permitir así que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro camino hacia la verdadera transformación, sustentándonos en su palabra. Amados, hoy es día de salvación
para aquel que no ha reconocido su condición de pecador necesitado de gracia y perdón, para que se acerque a Jesús en arrepentimiento y fe, confesándolo como Señor y Salvador de su vida y bajo la guía del Espíritu Santo empezar a caminar en vida nueva. Recordemos permanecer corandeo, conscientes de que nuestra vida transcurre delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.